fíjense, a ver, esto es área de asociación posterior, esto es anterior, la límbica no la vemos. Esta es el área, la corteza motora primaria, y por al ladito estaría la corteza premotora. O sea que de toda la circulación de información que va a pasar por las tres áreas de asociación, si la intención va a ser que yo me mueva hacia el mouse, la información va a ir a la corteza premotora. En la corteza premotora se van a reclutar todos los programas motores para que yo logre hacer eso. Ahora bien, ¿qué significa reclutar los programas motores? No es que yo ahora me tengo que estar, mi cerebro está diseñando cuál es la mejor manera de ir hasta allá. Yo ya tengo unos 50 y pico, para no estar diciendo la edad. Unos 50 y pico. O sea, tengo unos 50 y pico de experiencias motoras, ¿sí? En las cuales yo seleccioné estrategias motoras que me fueron útiles en un momento. Y en realidad yo ya seleccioné que es mucho más útil ir caminando allá que arrastrar por el piso, ¿sí? Y entonces ahora mi corteza premotora no tiene que estar decidiendo de qué manera lo va a hacer, si lo va a hacer a los saltitos, o lo va a hacer caminando o arrastrada, ¿sí? Entonces el área premotora lo que va a hacer es reclutar todos los programas motores que me van a permitir a mí acercarme hacia el objeto, ¿sí? ¿Para qué voy a hacer todo esto? Yo ya sé que si hago esto, llego, mejor lo hice antes, ¿sí? Entonces el área premotora recluta todos los programas motores, ¿sí? Los recluta y los manda al área motora primaria desde la cual el movimiento se va a ejecutar. O sea, ¿qué significa que se va a ejecutar? Esa respuesta va a viajar por un sistema funcional motor que va a bajar, dependiendo ahora si lo que yo tenía que mover era la mano y los pies, en realidad va a bajar hasta la médula y va a ir por nervios raquídeos, algunos para que yo pueda mover esto, otros para que pueda mover la pierna, otras para que pueda mover el torso en relación a que tengo que estar mirando eso, si estoy allá no lo voy a encontrar, ¿sí? La cabeza no. O sea que en realidad reclutar el programa motor es reclutar todo lo que se necesita para que yo pueda dirigir con la intencionalidad de mi cuerpo a acercarme a ese lugar y a partir del área motora primaria se ejecuta, ¿sí? Y con eso yo unifiqué todo el recorrido funcional, ¿sí? Desde el sistema funcional sensitivo, las áreas de procesamiento y el área motor. Sí, en relación a cómo empecé el tema hoy, ¿se acuerdan que yo les dije hoy? Las áreas primarias sensoriales eran las entradas a la corteza donde se realizaba el primer procesamiento. O sea que un área funcional sensitiva iba a receptores, aferente periférico, aferente central, ¿sí? Hasta que llegamos, vamos nombrando todas las aferencias centrales, hasta que llegamos al área sensitiva primaria. En los sistemas funcionales motores está invertida la cosa. El área funcional motora, ¿dónde se inicia? En la corteza. Se inicia en la corteza, y en la corteza, ¿qué área? ¿En la premotora? No. Si el área primaria sensitiva era el lugar de entrada de la corteza, el área motora primaria es el área de salida, es el área de ejecución. La premotora todavía es un área de procesamiento complejo, es la que recluta programas. Cuando pasa al área primaria, ahí recién el área primaria está iniciando ahora un sistema funcional motor. Área primaria motora. Si lo que tengo que hacer es mover el brazo, es área primaria motora, va a bajar por la sustancia blanca subyacente, va a bajar por tronco, va a bajar por médula, nervio raquídeo, mover. ¿Sí? ¿Cómo estamos de hora? ¿Estamos? Entonces, el área motora primaria es el lugar final del procesamiento de las órdenes motoras y es el lugar, sí, donde se inician los sistemas funcionales motores. ¿Preguntas hasta acá? De la misma manera que en la corteza somatosensorial teníamos topográficamente una imagen de lo que era corporal, la parte corporal sensitiva, en la corteza motora también tenemos expresada la superficie cerebral adjudicada a los movimientos motores musculares. Entonces también tenemos un homúnculo motor. Ese homúnculo motor que en realidad hace que toda la cara en general... ¿Se acuerdan que el homúnculo sensitivo, la boca era muy grandota? En el motor, fíjense que la boca es grande, pero en realidad se agranda la cara, ¿sí? ¿Y qué es lo que nosotros hacemos con la cara? Con la cara gesticulamos y le podemos expresar a los otros lo que nos pasa y lo que sentimos. Por lo tanto, tenemos una gran capacidad de un manejo muy fino de toda nuestra musculatura facial, y eso está expresado con mucha importancia en la corteza motora que va a dirigir después los programas para que yo mueva los
músculos adecuados para manifestar lo que estoy sintiendo, o al menos para engañar al otro acerca de lo que estoy sintiendo, ¿sí? De la misma manera que la mano incluso es mucho más grande que la mano sensitiva, ¿sí? Porque la capacidad motora que tenemos, acuérdense ustedes que lo que nos diferenció a nosotros de los monos o de los homínidos primates a nosotros fue esta capacidad del pulgar oponible que nos permitió agarrar las cosas, construir herramientas y transformar el mundo con esto. Por eso esto, que es la mano, tiene una presencia tan importante acá. De la misma manera, como estamos hablando de un cerebro que es plástico, obviamente, ¿sí? Esto va a poder cambiar de acuerdo a las destrezas que cada uno tenga. Un pianista, por ejemplo, dentro de lo que es la mano, va a tener a veces mucho más agrandada la zona de cada uno de los dedos, ¿sí? Lo que hace la utilización de una determinada característica, sea motora o sensitiva, produce cambios a nivel cerebral, ¿sí? De la misma manera pasa con los músicos, ¿sí? La zona auditiva de los músicos, ¿sí? Ya se sabe por estudios que se han hecho que tiene la mayor superficie, ¿sí? De la área auditiva correspondiente a personas que no tienen grandes habilidades musicales. Bien. Para terminar el análisis de la corteza vamos a nombrar áreas particulares que están comprometidas con el lenguaje, ¿sí? Antes me olvidé de decir, yo dije área posterior, ¿se acuerdan que hablé del lenguaje? Y también me olvidé de decir que cuando hablamos del área anterior frontal también hablábamos del lenguaje. Lo que pasa es que hay un compromiso de distintos aspectos del lenguaje por parte de las diferentes áreas de asociación. Y entonces, dentro de las áreas que están relacionadas con el lenguaje, dentro del área posterior, de esta área de asociación posterior, hay una zona en particular que tiene nombre en particular precisamente por todo el estudio que se hizo en relación al lenguaje, que es el área de Wernicke. El área de Wernicke es un área de asociación polimodal, ¿sí? Y que tiene que ver con la capacidad de comprensión del lenguaje, ¿sí? Una persona con una lesión en el área de Wernicke, en realidad, ve la silla, pero no puede captar, no puede entender el significado de esa silla, y entonces no puede decir silla porque no sabe lo que es, ¿sí? Se guardó. Ella no, ella decía, ella no podía decir, o sea, ella decía una chica que había tenido una lesión, un accidente, ¿sí? Sí, una CB tuvo una CB. Y ella decía que todo el tiempo que tuvo la rehabilitación tenía conciencia, pero lo de ella era diferente, lo vamos a ver ahora. Ella lo que le pasaba era, ella veía, sabía lo que veía y no lo podía decir, que no es una lesión de Wernicke, porque Wernicke tiene que ver con la comprensión, en cambio el área de Broca tiene que ver con la producción del lenguaje. No, pero ella tenía problemas con... Sí, no recuerdo bien. Ella no entendía. Como que no podía hacer las cosas. Está bien, tenía problemas de comprensión. Yo decía, ¿qué es eso? Por ahí cosas que por ahí para... Sí, había tenido que aprender un montón de cosas. Exactamente. Sí. Y incluso había recuperado el lenguaje porque lo había logrado, no hablaba más y había empezado a lograr de a poco el lenguaje después de la lesión. El área de Wernicke está acá, en el área posterior, y es interpretativa. Tiene que ver, está dentro de lo que es el área de asociación polimodal. Y el área de Broca es un área motora, ¿sí? Que está muy cerquita del área premotora que está por acá, y es la que se encarga de la producción del lenguaje. Y esto que está acá en verde, ¿sí? Son los haces de axones que relacionan la información del área de Wernicke con el área de Broca, en la cual nosotros actuamos totalmente como un todo, nosotros observamos las cosas, entendemos qué son y podemos producir la explicación de lo que estamos viendo, ¿sí? Y entonces cuando se produce una lesión acá, hay una fascia sensorial, ¿sí? La persona no puede discriminar qué es lo que está viendo, pierde la capacidad semántica del significado. Cuando hay una lesión en el área de Broca se produce una fascia motora, la persona quiere decir, quiere hablar, pero no puede emitir la palabra o la emite con mucha dificultad. Por lo general no hay lesiones de área de Broca completa, entonces por lo general las lesiones de área de Broca son parciales y muchas de las dificultades que uno observa es que el individuo no puede utilizar con mucha fluidez el lenguaje y entonces no utiliza artículos y entonces habla tipo telegrama, ¿sí? Son afasias motoras. Y la fascia de conducción, que es una fascia mucho más compleja, en donde se dan afasia motora y afasias sensoriales cuando se corta por algún motivo, puede ser traumático, el haz que une el área de Broca con el área de Wernicke. Si alguien es tartamudo, por ejemplo, tiene una dificultad en el área de Broca.
La tartamudez, la verdad que no sabría responderte si la tartamudez tiene alguna relación con el área de Broca. ¿Tenés algo al respecto? No. Pero es una buena pregunta que me puede quedar como motivadora para averiguarla para la clase que viene, cómo explicamos la tartamudez. Entonces decía, esto lo ubicamos en área posterior y el área de Broca la ubicamos juntito al área premotora. Cuando acá hay una lesión, ¿sí? Yo veo la silla, quiero decir silla, pero como está lesionada el área de Broca no le manda información al área premotora y entonces hay dificultades para que se recluten los programas motores para que yo pueda modular la voz y emitir el sonido. Entonces, por ejemplo, una persona con una lesión en el área de Broca Sí. tiene disminución del lenguaje. Sí, sí. Puede tener ciertas palabras. ¿Cómo se aplicaría eso? ¿Podría tranquilamente o lo que no puede procesar? El que tiene área de Broca escribe bien. El que tiene área de Wernicke no puede escribir, no lee, o sea, no refiere, no interpreta lo escrito y no tiene producción escrita. En cambio, en Broca escribís porque el problema es motor de producción. Esa es una diferencia. El tratamiento depende de la lesión. ¿Sí? Vieron que en realidad nuestro cerebro es como wow, ¿no? Sí. Y con rehabilitación podemos lograr muchas cosas. Quizás en realidad uno no puede lograr el tiempo cero de la persona, pero sí se logran, hay muchos avances con la rehabilitación donde en realidad la persona no llega al tiempo cero, pero desde el momento de la lesión y la dificultad que tuvo después de la lesión se realizan muchos progresos. Y es a veces es tan impredecible la capacidad de nuestro cerebro que hay documentación de realmente grandes de rehabilitaciones que han llamado mucho la atención y rehabilitaciones que han pasado años y no se han logrado mayores avances. ¿Sí? Esto tiene que ver. Ya estamos terminando, antes que se me vayan. ¿Puede repetir un minuto lo de la fascia sensorial y la fascia sensorial y la fascia motora eran la fascia sensorial era producida por una lesión en el área de Wernicke, ¿sí? En donde la persona no puede analizar el significado de las palabras y de las cosas, ¿sí? Es como ciego en el lenguaje. En cambio, la fascia motora, la persona reconoce, analiza, ve, incluso sabe lo que quiere decir, pero no lo puede decir. Es una fascia de producción. Y la de conducción, que es cuando hay una lesión acá, se dan diferentes síntomas, depende de cuántas fibras están afectadas, porque son las que afectan la conducción entre esto y esto. ¿Sí? Y la realidad, las patologías del lenguaje son muy complejas. Estamos haciendo como, imagínense en esto es un reduccionismo que estoy haciendo de todo lo que significa los trastornos del lenguaje. Bien. Quiero con esto hacer hincapié en lo siguiente. Nosotros comenzamos de una primina que decía la información pasa de 1 a 2, a 3, a 4 y a 5. 1 eran primarias, 2 unimodales, 3 áreas de asociación, 4 bimotoras, 5 motoras. La secuencia estaba de esta manera. Sí o sí, la información que entra a las áreas sensitivas primarias pasa a los unimodales y de las unimodales ahora van a entrar a las áreas de asociación. Acá está la complejidad. Acá yo no tengo caminos. Esto es lo que me diferencia del resto de los seres vivos. Yo ahora acá no puedo hacer un reduccionismo y estar diciendo, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando yo estoy viendo tal cosa y después decidí hacer otra? ¿Cómo se procesó esa información allá? Yo lo que puedo estar diciendo es qué áreas críticas tuvieron que estar actuando en esos circuitos en particulares para que la respuesta con intencionalidad se pudiese producir, ¿se entiende? Y entonces, una vez que la información entra al área posterior, ¿sí? Y esa área posterior empiezan a circular y va a tener un compromiso emocional, de memoria, ejecutivo, etcétera, etcétera. Y yo, de alguna manera, de todo ese procesamiento que hago, cuando terminó de sonar el celular a la mañana, la alarma a las 8 menos cuarto, y digo, está lloviendo, qué sé yo, no voy. Para decir no voy, antes que decidir, cuando decidí no voy, ¿sí? Por acá pasaron muchísimas cosas. Yo evalué, hice muchas evaluaciones y esas evaluaciones comprometieron procesos cognitivos, comprometieron procesos
emocionales, ¿sí? Evocaron memoria, ¿sí? Porque me tuve que acordar qué pasó la última vez que falté, qué consecuencias tuvo, ¿sí? Entonces lo que empieza a pasar acá es algo muy complejo, ¿sí? Cuando, si de todo esto que yo pensé era, lo que hice fue apagar el celular, darme la vuelta en la cama y seguir durmiendo, para hacer toda esa información, eso que parece simple, tuve que reclutar. Entonces toda esa información sí pasó al área premotora, recluté todos los programas motores para que yo pueda apagar el celular y me dé la vuelta y seguir durmiendo, ¿sí? A través de la ejecución y salida por un área motora. ¿Se entiende? Entonces esto 1, 2, 3, 4, 5, el punto 3 es el que me interesa y es donde nosotros, ¿sí? Estudiantes de psicología, tenemos que acá meter la complejidad. Y lo que hicimos hasta ahora es decir, nuestra corteza cerebral está organizada funcionalmente de la misma manera que está organizado el sistema circulatorio para decir que las arterias llevan sangre oxigenada y las venas llevan sangre sin oxígeno para poder hacerse y para poder trabajar. En el sistema nervioso también hay una complejidad, pero cuando esa organización existente es tan compleja que cuando uno se mete acá, tendría que, a partir de acá, yo tendría que iniciar las clases del sistema nervioso. Debería tener una materia para poder hablar de cuáles son todas las vías que están trabajando acá para poder entender la conducta con intencionalidad, ¿sí? Y con planificación. Terminamos rápidamente, simplemente a título de, vamos a volver de repaso. Esto, ¿se acuerda? Con esto comenzamos el análisis del sistema nervioso, ¿sí? Un receptor, una vía aferente, un centro integrador, una vía aferente, un receptor, una respuesta, ¿sí? Y esto lo dimensionamos desde lo más simple a lo más complejo, desde que elaboramos respuestas medulares, troncales, ¿sí? Del sistema límbico de la corteza cerebral. Y entonces hablamos de sistemas funcionales sensitivos y funcionales motores, ¿sí? Con entrada de estímulos y salida de respuestas. Que los sistemas funcionales sensoriales sí no comprometían más de 3 neuronas hasta llevar la información hasta arriba y la iban a llevar a un lugar de entrada de la corteza cerebral que eran las áreas primarias, y que cada sistema funcional iba a transitar una modalidad sensorial diferente, iba a incluir receptores sensoriales, vías de conducción aferentes periféricas, y hablamos de nervios centrales y hablamos de estructuras. Y las estructuras las empezamos a nombrar de acuerdo a dónde se originó el estímulo, ¿sí? Y si el estímulo se originó de cabeza, cara y cuello, aparece un craneal y aparece el tronco, y si el estímulo compromete a miembro superior, tronco y miembro inferior, compromete a un nervio raquídeo y la entrada es medular, ¿sí? O sea que cuando alguien les pregunta en un parcial que tienen que estar hablando cuáles son las estructuras comprometidas en el sistema funcional somatosensorial, cuando me pincho el dedo, ¿sí? Yo hablo del receptor, hablo del periférico y hablo de un nervio raquídeo. Hago entrar el estímulo por, después subo a tronco, bien. Paso por tálamo, corteza. Igual, digamos corteza para simplificar. Acordémonos que para la corteza tiene que pasar por toda la sustancia blanca subyacente que se está conduciendo hasta que llega a la corteza, ¿sí? Y si yo me rasco la mejilla, entonces no es un raquídeo, es un craneal, no entra por médula, entra por tronco, sí o sí pasa por tálamo y va al área sensorial, ¿sí? Y lo mismo pasa con el sistema funcional motor, pero al revés. Y nos quedamos con neuroplasticidad, que me quedaba para el final, ya se lo fui mechando. Si otro año tenemos tiempo, hablamos de neuroplasticidad. Chicos, nos vemos la semana que viene.